Bueno, buenos días. Antes de dar inicio a nuestro seminario, como es de costumbre, les recordamos que contamos con traducción simultánea español-inglés, inglés-español. Entonces, para cambiar su idioma, por favor, ajustar en el icono de la esquina inferior derecha y si durante el webinar tienen algún problema, algún inconveniente, por favor nos dejan un mensaje en el chat. Before we start our seminar, as usual, we remind you that we have simultaneous translation to Spanish to English and English to Spanish. To change your language, click in the icon in the lower right corner. If during the webinar is any translation problem, please let us know through the chat. Entonces, antes de continuar y ya para dar inicio y orden a la sesión, les solicito por favor mantener sus micrófonos en silencio durante la sesión. Mi nombre es María Los Ángeles Gatica y trabajo en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y soy quien estará moderando la sesión de hoy. Agradecemos entonces a todos los que están con nosotros el día de hoy y damos la bienvenida a la continuación de esta serie de webinarios para el fortalecimiento de capacidades en temas códex de interés para la región de América Latina y el Caribe. Y como muchos de ustedes saben, esta serie de webinarios se enmarca en el trabajo del proyecto Acciones para apoyar la implementación de los textos códex sobre la resistencia a los antimicrobianos, que es financiado por la República de Corea y está siendo implementado por la FAO. La serie de webinarios se inició el año 2022 y hemos hecho un amplio recorrido desde las guías y orientaciones para nuevos participantes que se estén uniendo al Códex. Hemos pasado por desafíos futuros en la inocuidad de los alimentos y con temas ya más específicos sobre contaminantes en productos pesqueros, en fraude alimentario y también hemos pasado por la resistencia a los antimicrobianos. Y ya en esta sesión nos vamos a enfocar en la otra cara de la moneda de Codex, que es este módulo 9, donde vamos a conversar sobre el Codex y el comercio agroalimentario. Y para eso contamos con dos invitados expertos en el tema. Luego de cada intervención de nuestros panelistas, vamos a tener un espacio de preguntas. Así que ahí los invito a, por favor, escribir sus consultas en el chat y las vamos a ir haciendo al término de cada presentación. Les recordamos también que este webinar está siendo grabado, así que luego lo vamos a compartir en una página web de la serie de webinarios para quienes no pudieron estar hoy día presentes o si quieren volver a revisar el material que hemos tratado. Entonces, ya para introducirnos a este módulo, voy a dejar con ustedes para unas primeras palabras de apertura al señor Leopoldo del Barrio, que es nuestro oficial de inocuidad y calidad de los alimentos de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Leopoldo, adelante. Muchas gracias, Ángeles. Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, nos da gusto compartir con ustedes un fraternal saludo para dar la bienvenida a este noveno módulo de una serie de webinarios que ha estado orientado al fortalecimiento de las capacidades en temas Codex para la región de América Latina y el Caribe. En esta oportunidad, la sesión alude al Codex Alimentarios y su vínculo con el comercio agroalimentario, que es de alta relevancia para nuestra región, no solo para el crecimiento económico de las naciones exportadoras, sino a su vez para la seguridad alimentaria y la nutrición, al contribuir a una mayor disponibilidad y variedad de alimentos para nuestra región. Sabemos que la piedra angular del comercio agroalimentario es la inocuidad de alimentos, ya que ésta habilita, fortalece e impulsa el comercio internacional agroalimentario. Y en este escenario, el Códex Alimentarios, ese conjunto de normas alimentarias internacionales de referencia, juega un papel fundamental. Sus normas son reconocidas por el Acuerdo de Medida Sanitaria y Fitosanitaria de la OMC, porque ya están basadas en la ciencia, favoreciendo la armonización de los requisitos sanitarios de importación, lo que a su vez permite un comercio más predecible, transparente y equitativo, basado en una confianza de los consumidores y, por supuesto, de los socios comerciales. Como bien lo mencionó Ángeles, en módulos anteriores han abordado desde diferentes ópticas temas vinculados al códex y a la inocuidad de los alimentos, desde de esos elementos generales, desde las estructuras y los mecanismos de participación en códex, el tema de contaminantes, fraude, resistencia a los antimicrobianos, por supuesto, y aplicación y experiencias regionales de códex, entre otros. En esta oportunidad agradecemos su presencia y compromiso con esta iniciativa, así como a nuestros destacados expositores,
lo que nos va a permitir como región estar mejor preparados para enfrentar los desafíos presentes y futuros en resguardo de la salud pública y la seguridad alimentaria de los pueblos de las Américas. Les deseamos una jornada muy productiva. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Leopoldo, por esa introducción y bienvenida. Entonces, para comenzar, vamos a presentar a nuestro primer panelista, a Camilo Navarro. Camilo es PhD en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Es máster y licenciado en Economía de la Universidad de Chile. Ha sido director ejecutivo de Agroseguros, coordinador nacional de gestión de riesgos del Ministerio de Agricultura, director de ProChile en Perú y Uruguay, representante alterno de Chile ante la ALADI, jefe del Departamento de América Latina y el Caribe de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, negociador agrícola en varios tratados de libre comercio de Chile, consultor del BID, del IICA y profesor universitario en diversas universidades de Chile, Perú y Estados Unidos. Actualmente Camilo es consultor en comercio agroalimentario de FAO para nuestra oficina regional, socio de ProAmérica y socio de la Fundación Cisne Negro. Entonces, dejamos a Camilo para su presentación sobre comercio internacional, marco institucional y redes de acuerdos comerciales. Adelante, Camilo. Muchas gracias, Ángeles, muchas gracias, Leopoldo. Antes por saludar aquí a los colegas de FAO, a Begoña también que nos va a acompañar después, ya a todos los colegas de América Latina y el Caribe, que siempre, bueno, señalaba ya Ángeles, en mi vida profesional me tocó negociar buena parte de la red de acuerdos comerciales. Como va a ver la presentación, hablando de un país que el que tiene digamos, el paradigma del libre comercio, ¿ah? El país que tiene más acuerdos comerciales en toda América, ¿ya? Entonces, no solamente les voy a hablar de la teoría, sino de la práctica para tratar de estimularlos en lo relevante que es su trabajo. Porque, como decía Leopoldo, sin inocuidad no podemos hablar de comercio porque no hay alimentos, ¿ya? La inocuidad es lo que nos permite tener alimentos y los cuales se puede transar, ya sea en los mercados internos como en los mercados internacionales. ¿Cómo voy a estructurar hoy día la presentación? Vamos a partir, voy a tratar de presentarles la relevancia que tiene el comercio internacional, las tendencias de la lógica del comercio agroalimentario, la relevancia que tiene para América Latina. Todos saben, bueno, siempre han escuchado decir que somos el granero del mundo o la despensa del mundo. Efectivamente, es la región del mundo que más comercia alimentos, es América Latina. Después también cómo el comercio contribuye tanto a la seguridad alimentaria como al desarrollo sostenible, a la Agenda 2030 de los ODS. De ahí al marco institucional, ahí vamos a entrar a la OMC y vamos a ver justamente todos los patrones que rigen este comercio, este rayado de cancha, y de ahí ver un poco la red de acuerdos comerciales que tenemos en la región y estimularlos, desafiarlos para seguir trabajando en esta área y efectivamente aumentar sobre todo el comercio intrarregional como también global de alimentos. Si el intérprete, que voy muy rápido, me para nomás, porque yo de repente, como buen chileno, de repente hablamos más rápido y enredado que el resto de la región. Entonces, vámonos primero a conceptualizar el comercio y la tendencia. Esto, porque siempre uno pierde vista. Esta lámina se la robé, digamos, a un colega del ICA, que es muy buena porque yo alguna vez, bueno, en mi tesis parte plantea esto, pero verlo en una gráfica es muy interesante de estos boom de comercio, de globalización, ¿no? Hoy día estamos viviendo una sesión geopolítica especial, ¿no? Todos sabemos qué ha pasado, pero esto ya lo hemos vivido antes, o sea, no es tampoco algo nuevo. Entonces, siempre en los periodos de guerra o posguerra hay una caída en el comercio y después repuntes. Eso es lo que trata de mostrar esta lámina. ¿Cómo medimos globalización comercial? Algo muy simple, que es exportaciones más importaciones partido por el PIB, y eso es lo que muestra este gráfico, ¿no? Como decía hoy día, prácticamente, si bien este año vamos a crecer todavía el comercio, no es que esté decreciendo, pero sí estamos poniendo por lo menos un freno con las tendencias, o sea, o con las barreras arancelarias que ha impuesto Estados Unidos y que muchos países le han retaliado, ¿no? Al respecto.
Obviamente este aumento del comercio también de partida o conlleva por ende, por un nivel de transacciones, por una cosa tautológica, también aumento de barreras, ¿ah? De requisitos, de trabas a este comercio o denuncias, que obviamente ahí principalmente aparecen obviamente en bienes, luego ya en servicios, que también en los últimos años ha aumentado mucho el comercio de servicios, y luego en inversiones. Pero es algo más que nada tautológico, sacamos los porcentajes quizás son menos para el nivel de operaciones que hay, pero esto en parte del trabajo ustedes van a ver después que gran parte de estas barreras o murallas que planteo acá al comercio tienen que ver, sobre todo en alimentos, con temas sanitarios y fitosanitarios. Acá para ver nomás solamente lo que ha pasado este siglo, ¿no? Hemos pasado de menos de 500 millones de dólares de transacciones, perdón, de billones de dólares, de 500 mil millones de dólares, a casi 2.000 billones de billones de dólares de transacciones solamente de alimentos, sector agroalimentario. El sector alimentario, pero que no esté habituado a las transacciones, todos los productos tienen un código, que se llama el código arancelario, ¿no? Que va desde el capítulo, que son los primeros dos dígitos, partida y subpartida, que son los primeros seis dígitos de cualquier producto. Esos en todo el mundo son iguales. O sea, el vino, por ejemplo, ¿ah? Es el 220421, y eso va a ser en Chile, en China, en Estados Unidos, Taiwán, o Australia, donde sea, es lo mismo. Después hay hasta cuatro dígitos más para llegar hasta ítems arancelarios para registros más locales. Pero internacionalmente el vino, como tal, se le conoce como el 220421. Entonces, eso me permite las negociaciones, ¿no? Y compartir también estadísticas, ¿no? Entonces, esto, lo que trata de mostrar acá esta gráfica, es cómo se ha cuadruplicado el comercio solamente en este siglo, ¿no? Y la importancia que tuvo también sí la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y en particular, que nace el año 95, como también nace ese año el Acuerdo de Agricultura. Previamente, en todas las rondas de negociaciones arancelarias, siempre el sector agrícola fue excluido. Igual como en cualquier acuerdo comercial, el último sector en negociarse, o lo que uno puede estar firmando o anunciando un TLC y está un cuarto al lado, todavía ajustando detalles en temas siempre de alimentos, ya sea los productos más sensibles, azúcar, cereales, dependiendo de las sensibilidades de cada país. Ahora, ¿cómo se compone esta evolución? Estamos hablando que el 41% de ese comercio son de origen vegetal, vale decir del capítulo 6 al 15, ¿no? Ahí están todo lo que son las frutas, las hortalizas, los cereales. ¿M? Después viene de origen animal, también incluyendo la pesca, que van del capítulo 1 al 5, lácteos también están ahí, ¿m? Los huevos, todo eso está en esa parte. Y por último, con 22% agroindustria o productos mal llamados con mayor valor agregado, porque en general hoy día cualquiera sabe que los productos frescos en la mesa son los más valorados, por ende los que se logran mantener una buena cadena de frío son los que entregan mayor valor agregado, son los más caros. O sea, especialmente estamos pensando en carnes refrigeradas, son más caras que carnes congeladas. Lo mismo, obviamente, en fruta. Una fruta fresca es mucho mejor que incluso la fruta congelada, que puede llegar a distancias mayores. Y eso es en sí el mayor valor agregado que tiene este sector o este rubro. Ahora, ¿cómo esto es parte de los sistemas agroalimentarios? Y aquí, esta gráfica trato de diferenciar entre los países de bajo ingreso a los de más alto ingreso. Entonces, lo que muestra esto, que los países de bajo ingreso, ellos dependen mucho de lo que producen internamente. Solamente el 14% de los alimentos se importa. Todo el resto se produce internamente. ¿Mm? A diferencia de los países de alto ingreso. Pensamos en Europa, principalmente, como referente, mismo Estados Unidos, a veces como un producto, un país más agrícola, donde esta dependencia del comercio agroalimentario es del 60%. ¿Mm? Y esto se debe a distintos motivos, desde temas institucionales, pero sobre todo que van o repercuten en tener mayores costos para comerciar, ¿no? Desde infraestructura portuaria, como
de carreteras, packing, distintos temas, rutas incluso de transporte, que hacen que, vamos a ver después una gráfica, que incremente mucho el costo del comercio, que incluso las barreras arancelarias o no arancelarias de trabas burocráticas pasan a ser casi intrascendentes respecto a todos estos otros temas. Aquí para mostrar cuáles son los países en términos de, o regiones del mundo en términos de la producción. Y esto es una tendencia, pero es lo que está pasando hoy en día con lo que se espera pase en 9, 10 años más. ¿Ah? Y ahí destaca obviamente como producción. Aquí no estamos hablando de comercio, sino los países que más producen alimentos. ¿Ah? Obviamente es donde estamos ahora, eh, de América Latina, que es la parte final, pero sobre todo, obviamente, y donde está la mayor población del mundo, es en Asia. ¿Ah? Ahí es donde más se producen, obviamente, alimentos, pero después vamos a ver que eso no quiere decir que son los que más transan internacionalmente, sino son mucho de autoconsumo. Y lo otro, para ver la evolución de lo que está pasando ahora con lo que viene después, en general las economías más emergentes, o sea, que están en este, lo que se llama en proceso de desarrollo, una mayor evolución, ¿ah? Son los que están moviendo esta producción agrícola, gracias principalmente a aumento de productividad, ¿no? Ya sea aplicación de tecnología o avanzar en agricultura de precisión, expansión de las tierras también de cultivo y también gracias a suscribir acuerdos o tener mayor conexión con los mercados, que también les produce mayor demanda. Acá vamos, yo quiero mostrar, esto está medido en, eso sí, en calorías equivalentes dentro de lo que se produce en cada continente. Lo que ven ahí, que más del 40% de lo que producimos acá en nuestra región, en América Latina y el Caribe, se exporta. O sea, para ver la relevancia que tiene todo el trabajo de ustedes, ¿ah? Porque si no, no se hiciera esa parte, no tuviésemos los certificados sanitarios y fitosanitarios, eso no se puede exportar. Entonces, pero estamos hablando que prácticamente casi la mitad, o sea, 42,5% de lo que se produce acá en América Latina se exporta. A diferencia de lo que pasa en América del Norte, que es un 30% y un 29% en Europa y Asia Central. ¿Qué, qué es lo que más se exporta, de lo que se produce, del sector alimentario, lo que más se exporta? Por lejos, en el sentido, estamos hablando de la leche, leche en polvo, principalmente, que es el gran trazable y el gran actor es Nueva Zelanda. Después está la soya, el azúcar, que son como los más commodity, ¿no? Los productos que son, incluso que tienen bolsas internacionales de precios, tanto la leche en polvo como el queso Euroblock, bueno, la soya, el azúcar, los aceites vegetales, está el algodón, el trigo y los pescados. Todos esos productos estamos hablando en general más del 30%, incluso si los dejamos hasta algodón, estamos hablando de 40% sobre de todo esto se está siempre exportando. Y son, vamos a ver después cifras que es lo que más también se exporta desde nuestra región. Ahora, para lo que señalaba un poco era producción, ahora en comercio neto, ¿qué quiere decir? Exportaciones menos importaciones. O sea, por eso que aquí Asia, que aparecía como el gran productor, eh, retrocede, digamos, y el gran exponente del comercio internacional de alimentos es América Latina y el Caribe, que desplazó ya hace un par de buenos años a América del Norte, ¿no? Y hoy día es que la barra verde, que es más o menos la situación actual, estamos hablando de 80 billones de dólares, más o menos lo que exporta menos importa, o sea, exporta en términos netos la región, y esto va a superar largamente los 100 millones de dólares, se espera para el año 2034. ¿Mm? Entonces, estamos claramente situados, y esto es lo que respalda la situación que es el gran abastecedor de alimentos del mundo, ¿eh? O la despensa del mundo, como que uno que ver, o el granero, si uno lo limita a otro lenguaje. ¿Mm? Y esta tendencia se explica en la región principalmente por Brasil, ¿ah? Si uno sacara a Brasil sería otra realidad. Y Brasil se ha situado, si uno ve, esto es realmente de los últimos
20 años, ¿no? Brasil estaba en posiciones muy similares a Argentina, al resto de América Latina, agregado, y esto hoy día Brasil es por lejos el gran productor y exportador de alimentos de nuestra región, y México, que es economía más o menos equivalente dentro de la región, a Brasil está recién pasando de ser importador neto de alimentos a ser un exportador neto. Eso es un poco para cerrar el primer bloque, hablar que la relevancia que tiene el comercio de alimentos, quiénes son los principales actores y cuál es la tendencia que se espera. O sea, tengan claro que trabajo van a tener forever porque la demanda por alimentos, sabemos cómo crece la población, dentro de todo es necesaria y el gran proveedor de alimentos es nuestra región. Estamos viviendo en los países que abastecen al mundo. Ahora veamos la relevancia que tiene el comercio alimentario para nuestros países. Primero, acá en esta parte de esta tabla pequeña, mostrando qué pasaba hace 10 años, qué es lo que pasaba en los años recientes, vemos que en la participación de las exportaciones de alimentos totales del mundo, de todo lo que se exporta, más o menos el 15%, poco más del 15%, viene de América Latina y el Caribe. Pero el peso, que los números de abajo, la tabla de abajo, el peso que tienen las exportaciones de productos agroalimentarios dentro de nuestra canasta exportadora es de un 25%, y esa pasó de ser menos del 20 a llegar a este 25 prácticamente estos últimos años. Y si esos datos yo les sacara incluso a México, que tiene un perfil más de exportación de bienes de mayor tecnología, digamos así, más de electrodomésticos, vehículos, ¿ah? Esto superaría incluso el 30%. Y acá la gráfica lo que muestra justamente es este balance o esta situación de como exportador neto. La línea azul lo que muestra solo la exportación, la línea roja import, entonces export menos import, en la barra en verde, que muestra esta situación, como decía, que estos ya casi 150.000 millones de dólares, que es la situación excedentaria que tiene la región para alimentar a otra buena parte de la población más allá de la nuestra, más allá de alguna ironía que todavía tenemos buena parte de nuestra población pasando hambre, ¿no? Pero los alimentos están. Hay un tema de distribución, ¿no? Hay un tema de trabajo más holístico, integral con otras políticas públicas. Y ahora, eso sí, esta situación que uno se habla en el agregado de América Latina como exportador neto es muy distinta si uno ve las subregiones. O sea, América del Sur, Mesoamérica, que es Centroamérica más México, versus Caribe. Entonces, claramente, estos números anteriores se deben a Sudamérica. Ahí están realmente en cereales, carnes, los países de Mercosur, precisamente como señala Brasil, y por el lado de las frutas, principalmente a los países de la Ribera Pacífico, viendo de sur a norte, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, como grandes exportadores de fruta. En Mesoamérica tenemos también en general una situación excedentaria, salvo El Salvador y El Salvador y Panamá. El Salvador y Panamá son los únicos países de Mesoamérica que hoy día no son exportadores netos, sino que importan más alimentos de los que venden. Y el Caribe, claramente, es una región deficitaria que incluso hoy día tiene una política que quieren depender menos del alimento, porque la postergaron al 2030, pero tenían para este año reducir sus importaciones a que solamente fuesen un 25%. Estaban, o digamos, perdón, a un sí, 75%, porque querían que por lo menos se autoabastecieran un 25%. Tenían más del 80% de todo lo que sus alimentos son importados. ¿Ah? Bueno, saben, si son de islas, muchas más allá de pescado, digamos, mariscos, todo el resto no se puede producir prácticamente, tienen que comprarlo. Ahora, dentro de la región, si uno ve hacia dónde exportamos, cuáles son los principales mercados, en el gráfico de torta, vemos que el comercio intrarregional, lo que nos vendemos entre nosotros, lo que comerciamos entre nosotros, es muy bajo. Llega solamente al 15%. ¿No? Si uno ve otras regiones del mundo, Europa, el comercio intraeuropeo llega casi al 80%. Pero ¿cuáles son otros mercados relevantes de la situación? Obviamente el principal es Asia. Asia
lleva casi el 40% de nuestras exportaciones, y ahí obviamente la mitad, un poquito más de la mitad, se lo lleva solamente China, ¿no? El resto de los países ahí destaca Japón, después Corea, pero eh, son el principal mercado. De ahí Estados Unidos, que se lleva un 24%, también como país único y relevante. Por eso también están tanto el impacto que ha tenido en otros países o en la prensa también las medidas proteccionistas que se han aplicado hoy día en el país del norte. ¿Mm? Y el comercio, si vemos, yo le decía, es 15 toda América Latina, pero si miramos las subregiones, vemos que la que más transa internamente o que más comercio intrasubregional tiene es Centroamérica, llega casi al 25%, y la más baja es la región andina, los países de la CAN, que tienen menos de un 7%. O sea, hay espacio. De hecho, nosotros hace un par de años, después de dejar incluso el link, hicimos una publicación con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, viendo competitivamente qué oportunidades de negocio había para incrementar este comercio intrarregional, y que concluía que estos números de 15 podían aumentarse en forma competitiva a por lo menos un 22%, 22,5%. Con un 50% se podía expandir el comercio intrarregional hoy día existente. De aquí está, ¿qué es lo que vendemos principalmente? Y aquí hay una fuerte dependencia. Nosotros, si uno ve, mire, entre soya y las tortas de aceite de soya, estamos hablando más del 21%, ¿no? Casi el 22% de todo lo que se vende de la región, no se exporta, es solamente prácticamente un producto o un derivado del mismo. Después viene el maíz, el azúcar, el café, ¿no? Esto, como en un promedio, quizá hoy día el café superaría, dado los precios actuales del café. ¿Mm? Después viene la carne, los crustáceos, ¿no? La otro tipo de carne más despojo, o sea, que son los desechos como tal, y el aceite de soya vuelve a aparecer, los plátanos. Pero ¿qué es lo importante aquí? ¿Cuál es el desafío? Que estamos muy concentrados, porque si esto lo miramos a nivel mundial, nosotros en América Latina, los principales 5 productos, ¿no? Aquí hasta el café, explican casi el 38% de lo que exportamos. Versus a nivel mundial, esa concentración no es tal. Solamente el 14% lo explican los primeros 5 productos. Y si esto lo agregamos a los principales 10 que están ahí en muestra, llegamos al 44% versus un 24%. O sea, estamos muy concentrados. O sea, esto es como habrán dicho, cuando uno gestiona riesgos, no poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, deberíamos tener una mayor diversificación de productos para no depender, porque se nos cae, como fue, por ejemplo, para la pandemia o por la guerra en Ucrania. ¿Ah? Ahí todo eso puede tener dependencias o impactos importantes en nuestras economías. Si esto lo vemos por país, ¿cómo es esta dependencia? Ahí vemos justamente que la agricultura, salvo países que sean mineros o, como les decía, que tienen más exportaciones de alto valor agregado, de manufacturas, del sector metal mecánico, como México, generalmente otros países dependen mucho del sector agrícola. Y ahí hay casos como el de Belice, que estamos hablando que más del 90%, o Uruguay, que llega hoy día sobre el 60% del sector agroalimentario, o Argentina, que estamos hablando sobre el 50%. O sea, los otros casos de países grandes exportadores como Perú, Chile, ahí obviamente primero son nuestras exportaciones mineras, después las de alimentos, pero también no deja de ser, estamos hablando de un 25 o 30% de nuestras ganancias exportadores son del sector agroalimentario. Eso, ahí cerramos este bloque para que vean el peso que tiene, la importancia que tiene el sector agroalimentario para nuestras economías. Vamos a ver ahora cómo esto contribuye. ¿Por qué el comercio dice que afecta o ayuda tanto, o es un pilar fundamental para la seguridad alimentaria? Primero, porque disponibiliza alimentos, ¿no? Permite, y aquí es claro, o sea, uno tiene ciertos recursos, clima, tierra, agua, ¿cierto? Y eso nos permite acceder a cierta cantidad de alimentos. Si no tuviéramos el comercio, no podría disponibilizar de todos los alimentos que hoy día ofrece una canasta de un país abierto al mundo. Tener hoy día, poder disponer, no sé, de tener uva todo el año, o tener aguacate o palta todo el año, carne. Mm. Y el otro tema fundamental donde afecta el comercio, dentro de estos 4 pilares que tiene la seguridad alimentaria, es el acceso. Y esto es no solamente
sobre todo un tema económico, porque el comercio también permite llegar a consumidores de mayor valor o poder adquisitivo, entonces tienen mejores precios por esos productos. Obviamente eso permite que la torta, que después se debe repartir en los países, es más grande. Entonces también eso nos permite adquirir ya sea alimentos como otros bienes que se requieren para el bienestar de los países. Yo diría esos son los dos impactos, pero también obviamente ayuda en la utilización de alimentos por poder acceder a una dieta más balanceada, más adecuada. Al tener distintos tipos de alimentos y colores de alimentos, como idea le gusta decir a los nutricionistas, y también le da estabilidad, ¿no? Nos permite tener alimentos todo el año, ya sea hoy día por una guerra, como puede ser por un desastre, ¿no? Que nos impide acceder a nuestro proveedor habitual. El comercio te permite acceder a otro. Pasó parecido en la guerra, muchos dependían de fertilizantes o del aceite que venía de Ucrania, ¿no? Maravilla precisamente, y tuvieron que acceder, buscar otros mercados, otros proveedores cuando cayó esto. Y en términos de ODS, esto contribuye principalmente a tres objetivos: al 2 que es de hambre cero, al 10 y al 17, pero también contribuye a otras metas que están en otros ODS. Por ejemplo, al uno de, de reducir también la pobreza, por las razones ya explicadas. Por eso también tiene un rol tan activo en la política pública del comercio. También, obviamente, el comercio está influenciado, como decía antes, por el cambio climático. O sea, el calentamiento global lo está permitiendo algunas regiones quizás más, obviamente más frías, van a aumentar. Por ejemplo, ahí por eso destaca en la gráfica acá de la izquierda Canadá. Canadá, claramente, un país, hoy día si uno lo ve, de hielo, buena parte del año, ¿no? O muy frío. Entonces, esto sí le va a permitir aumentar su producción, al igual que otras zonas, pero por otra parte, tenemos zonas que se van a calentar más, sobre todo el continente africano, que les va a impedir, obviamente, o va a tener que aplicar mucha más tecnología de- con poca agua, digamos así, para poder mantener su productividad en el comercio. Y esto también se refleja cómo se proyectan que van a ser los flujos de comercio entre regiones, ¿no? Por estos mismos movimientos. Hoy día lo hemos visto, hoy día el precio del café se explica por una gran sequía en África. Lo mismo pasó con el cacao, con la situación similar la temporada pasada. Entonces, por eso esta interconexión, el cambio climático obviamente nos va a afectar, porque no solamente está el calentamiento global per se que se está viendo con los cambios en los patrones climáticos, sino también esto se traduce en eventos o en desastres, catástrofes cada vez más frecuentes e intensas. Y eso ya pueden ser aluviones, eh, inundaciones, olas de calor. Entonces, todo eso está afectando obviamente la producción en general. Esto va de la mano también con el aumento de todo lo que son las normativas vinculadas al desarrollo sostenible, ¿no? O a un comercio más sostenible. Entendiendo aquí, quería una parte, una cápita nomás como profesor, porque aquí yo esto es una culpa del inglés. En inglés no hay diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Sustentabilidad, en español, al menos, es solamente el tema medioambiental. En cambio, sostenibilidad, cuando uno habla de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene por lo menos tiene las tres dimensiones: el tema medioambiental, el tema social y el tema económico, ¿no? Entonces, y eso es un poco las normativas, como ven, estamos hablando aquí de los últimos 15 años, cómo han aumentado todo este tipo de normativas. Hoy día estamos afectados o viendo la política de Pacto Verde en Europa, que se traduce en distintas normativas, entre ellas la que efectivamente viene para el sector agrícola, la que se llama del campo a la mesa o al plato, y esa hay normativa particular como es la del deserforestación o el UDR, ¿no? Donde hay 7 cadenas de productos: cacao, café, ganado bovino, soya, madera, aceite de palma y caucho, que hoy día tienen que acreditar que se producen para entrar al mercado europeo, tienen que acreditar que vienen de zonas no deforestadas, vale decir que se producía
en diciembre de 2020 ya se producía café en esos predios. Y hoy día también se produce café en esos predios, ¿no? Por ende cumple con eso, más un pico de la legislación local, todo lo que tiene que ver no solamente con la propiedad o la tenencia de la tierra, puede ser por un contrato de arriendo, no solamente hay que ser propietario. Respeto a los derechos sociales, cotizaciones, derecho humano, trabajo infantil, ¿m? Todo ese tipo de cosas. Yo hice una normativa hoy día y ya se postergó una vez, que iba a entrar en vigencia el 31 de diciembre del año pasado, se postergó para este 31 de diciembre y ya hay bastante ruido, ahora por temas tecnológicos, de servidores principalmente, para toda la información que esto requiere de verificación, que se postergue otro año más, ¿no? Y ahí está con más dos países que dependen mucho del mercado europeo y en particular de ciertos productos como es Honduras, Uruguay, pero todos los países son afectados. Pensemos que están café, cacao, la importancia que tiene Centroamérica, esos dos productos, el aceite de palma para Colombia también, o la soya, como les señalaba antes, si bien su principal mercado de destino es China, pero también es una tendencia que se está marcando y que hoy día es Europa, pero ya se está viendo que lo está mirando Canadá, lo está mirando Japón, para incorporarlo y hasta la misma China para esto, lo que era quizá un consumidor consciente hace unos años, y día ya se pasa a ser norma, pasa a ser ley y ya pasa a ser una barrera a la entrada de esos mercados. Vámonos ahora al marco institucional. ¿Dónde está el rayado cancha? Como en tema futbolístico, ¿dónde está la FIFA? La FIFA, que es el que pone las reglas para el fútbol, ¿quién pone las reglas para el comercio? Esa es la Organización Mundial de Comercio, que es el antiguo GATT, la OMC, que, como digo acá, esto nace el año 1995, en la ronda de Uruguay. Entonces, primero estaba en el Acuerdo General de Aranceles, más conocido como el GATT de 1947. Decía, esto dejó siempre excluido en las negociaciones, en la reducción de aranceles, al sector agrícola. Solamente se vinculaba a bienes industriales. En cambio, la OMC, cuando nace, y su sede está en Ginebra, en Suiza, ahí incluyó el Acuerdo de Agricultura. Y, y como el acuerdo también de medidas sanitarias y fitosanitarias, pero primera vez que se consolidan los aranceles, vale decir, todo el tipo de barreras, porque habían barreras arancelarias, como aranceles específicos, todo se transcribe, entre comillas, podría decir, o sea, hace un equivalente arancelario. Y en base a esos equivalentes arancelarios, sea el número que salga, se asumieron compromisos de reducción. Lo mismo, vamos a ver después, medidas de reducción en términos de subsidios, y se prohibieron los subsidios a las exportaciones de alimentos y se estableció un mecanismo de solución de controversia. Que como les sale, acuérdense la muralla esta que mostraba al comienzo, obviamente más comercio por tautología, prácticamente produce más disputas, digámoslo así, ¿no? Y ahí podemos comentar varias que me ha tocado vivir, que uno ve en el día a día, algunas más simbólicas entre países. ¿Cuáles son las funciones clásicas de la OMC? Primero, de servir de foro de negociación. En eso ha estado bastante al debe, porque después de la ronda de Uruguay, después vino la de Qatar, perdón, la ronda de, no era árabe, la ronda de, no era Qatar, pero bueno. Esa al final nunca se ha logrado profundizar, pasa allá que lo que fue el Acuerdo de Agricultura del 95. Siempre ha estado ahí, resolver diferencias comerciales, los famosos paneles entre países, y supervisar la aplicación de las políticas comerciales. Y esto se hace vía notificaciones, se hace un examen de política comercial a los países desarrollados cada 2 años, a los vías de desarrollo cada 4 años. Esto le incorpora transparencia al comercio entre los países. Si vamos en particular al acuerdo de agricultura, que nace ese año 95, decía, tenía tres grandes componentes. Uno, lo que fue los compromisos en base a acceso a mercado. Vale decir, se revisó todas las medidas de protección de frontera, porque ya podía ser hacer valores como específico o alguna cierta otra barrera eh, más burocrática. Entonces se tarificó, se puso y en eso se asumieron compromisos de reducción. Por ejemplo, en el caso de Chile, el arancel consolidado o el equivalente en ese minuto era 35%,
se aplicó la reducción el compromiso que era de un 30%, entonces se llevó todo a 25%, salvo algunos productos que el mínimo se les exigía por línea, que era un 10%. Entonces, los productos más sensibles, que eran los típicos productos que Chile tenía en su minuto en banda de precio, era aceite, azúcar y trigo. Eso solamente un 10%. Entonces, el arancel que se consolidó ante la OMC fue 31,5%. Quiere decir que se consolida que tú ese arancel no lo puedes superar. Entonces, eso, más allá de lo que sea tu política, por ejemplo, Chile hoy día su política, el arancel NMF, o Nación Más Favorecida, que es uno de los principios del GATT, de esta Nación para Productos Industriales, que se trae o se importa hacia también el acuerdo de agricultura, quiere decir que yo a un país que yo no tenga acuerdo comercial, el arancel que tengo que cobrar no puede ser distinto de un país a otro. Por eso, si yo le aplico a un país sin acuerdos comerciales un arancel, en este caso, de 6%, a todo lo demás tengo que cobrarle 6%. Entonces, por eso le decía Chile, el arancel de Nación Más Favorecida es 6%. Si bien el arancel efectivo por todos los acuerdos comerciales que existen es de menos de 0,5%. O sea, hoy día el 98% de todo lo que Chile importa tiene acuerdo comercial. O sea, salvo algunas importaciones de petróleo, la única que pagan 6%. Todos los demás, pues, todos pagan cero. Esos son los precios de reducción. Y lo otro principio en el comercio muy importante, que es el de trato nacional. Vale decir que esa mercadería que yo compré no puede tener un trato distinto que un producto nacional. Por ejemplo, no sé, el etiquetado frontal, ¿no? Que ya tiene los alimentos. Si yo se lo exijo a un producto importado, es la misma exigencia que yo le estoy haciendo a un producto local. Chocolate, un chocolate que venga de Suiza o venga de Brasil, tiene que cumplir los mismos tres o cuatro estos octágonos que se ponen de advertencia en los productos. Igual como tiene que cumplir un chocolate que se produce dentro del país, ¿no? Eso es el trato nacional. O sea, o, no sé, en términos de tributos, un arancel específico al cigarro o al alcohol, lo tiene que pagar tanto un producto producido nacionalmente como un producto internacional o importado. El otro tema en términos de acceso que son los compromisos de contingente quiere decir que cierto número o volumen de importaciones no va a pagar arancel, ¿no? O va a pagar arancel producido al consolidado o al NMF que se cobre. Y lo otro especial que tiene solamente agricultura, y eso era solamente para ciertos países que lo utilizaron, los salvaguardias especiales. Hay un mecanismo de salvaguardias, en la OMC también, en el acuerdo de salvaguardias, que permite que después de un estudio, de una investigación, que no quiere decir que haya fraude o que, no que haya dumping o subsidios, sino por situaciones de mercado, tú ves que se está afectando tu sector productor interno y eso permite aplicar aranceles temporales para no producir desajustes mayores en la economía local, en la producción local. En cambio, en la agricultura se llama salvaguardia especial, se dieron ciertos precios de umbrales. Si el precio cae sobre ese nivel, automáticamente se aplican aranceles para llevarlo a ese precio piso, digamos. Por otro lado, están lo que llaman las ayudas internas o los subsidios. De aquí se empezaron a hablar, se hemos escuchado siempre hablar de las cajas, los colores. Homologando un poquito que sea el semáforo, la caja verde. Esos son los subsidios que se siguen permitiendo, los que tienen que ver con investigación, con seguro agrícola. Son subsidios que no están vinculados a la producción. Yo produzca uno o produzca 100, el subsidio va a ser el mismo. ¿Ah? No se afecta. Después están los de caja azul, que sí se redujeron, pero tienen, que son muchos subsidios que se les permitió a los países desarrollados, países como los nuestros que realmente no entregaban estos tipos de subsidios, no teníamos caja, no teníamos presupuesto público para él. Y después está la caja ámbar, que es lo más generalizado, que se aplican también para los países que no teníamos subsidios. Se creó un nivel de minimis que permite a los países en desarrollo hasta un 10% del valor de la producción, si es un subsidio que no se pueda, por ejemplo, uno al riego, ¿ah? Obras extraprediales, que no se puede aplicar o casar directamente a un producto. Eso se calcula, si quiere calcularlo, para ver si cumple o no conviene, se calcula sobre todo el PIB agrícola. Vis a vis si es una obra de riego, también pasa el mismo ejemplo, pero intrapredial, ahí sí tendría que ser con la producción de ese predio, ¿no?
Y esos son los compromisos también de reducción que hay al respecto. Y eso es lo que falta todavía, por eso la ronda de Doha, como ahora decimos ahora, que la que frustrar, seguir avanzando para tener compromisos más exigentes, porque ahí vamos a ver que todavía hay muchas distorsiones, paso clásico, no sé, como el arroz, que es un tema cultural también. Por ejemplo, para Japón, ahí está documentado que incluso para la Segunda Guerra Mundial, por un tema cultural, aunque sabían que el arroz produce obviamente mucho humo y le indicaba al enemigo dónde estaban las tropas tenían que comer arroz. Y era así, sus pasaban, o aun cuando fuese ese riesgo. Y esos son productos, diría que por un tema cultural o estratégico, Japón o muchos países de Asia dicen que tienen que producir ellos un buen porcentaje o autoabastecerse de arroz, por ejemplo. O lo mismo puede pasar en algunos países, digamos, de la geopolítica, que tienen que autoabastecerse ciertos minerales o de temas energéticos. Ahí también se da en su caso, por eso es importante reducir esas distorsiones que al final se traducen en el comercio internacional. Y por otro lado, todo el tema de la exportación. Aquí los subsidios a las exportaciones se prohibieron. Todos estos mecanismos de, eh, de devolución de impuestos simplificados, o si yo exporto tanto, te paso tanta plata para eliminar posibles impuestos, cosas, eso se prohibió. Ya no se pueden tener subsidios en función del comportamiento exportador, y el otro es la lucha contra la elusión, para claramente no, no aprovecharse, por ejemplo, no sé, situaciones de hambruna como en Haití, que le mandamos ayuda alimentaria, pero mandamos en exceso para poder también entrar con productos sin pagar impuestos y de ahí exportar a otros mercados, por ejemplo. ¿Mm? Y lo mismo pasa con los créditos de exportación, que en mucho tiempo eran subsidiados, tenían tasas más bajas, y también eso está prohibido. Esto sigue siendo la gran distorsión, o sea, el apoyo a la alimentación en la agricultura mediante subsidio o política sigue siendo un tema todavía recurrente, y muchas veces llevan incluso a controversias, porque dicen, mira, que ahí está aplicando un dumping para decir, usted vende más barato en el mercado internacional, exporta más barato de lo que vende ese mismo producto en el mercado local, ¿no? Que es la clásica definición, o está vía subsidios eh, distorsionando el comercio. Hay los productos, obviamente, por lo que se señalaba antes, temas culturales o geoestratégicos, los que generalmente tienen más distorsión son el arroz, el azúcar y las carnes, sus diversos tipos. A diferencia de lo que pasa en las frutas y hortalizas, que generalmente no tienen estos subsidios o distorsiones, ¿no? ¿Cuál es el apoyo al productor como valor de la producción? Los principales países, ahí destaca Estados Unidos, donde llega casi al 30%, siendo que el promedio de la OCDE está un poquito superior al 25%, la europea en torno al 25%. Si nos vamos a la región, los países con mayor ayuda o distorsiones o subsidios son Colombia, Costa Rica, ¿no? En torno al 10%, Chile ahí que está en torno al 5%, Brasil en torno al 3%, y Argentina, o sea, por sus impuestos a las exportaciones, es el único país que incluso perjudicaba a su productor local. No, no, ahí no hay ningún incentivo como para ser más exportador. Otro tema relevante es siempre tener en mente que siempre, y por eso es el más conflictivo en cualquier negociación, el sector agrícola siempre tiene aranceles, ¿no? Protección de fronteras más alta que el resto de la economía. En general, el arancel MF, nación más favorecida, que se cobra en el sector alimentario, está en torno al 14,5, versus casi la mitad, 8,7, el resto de los productos de las economías, ¿no? Y eso, ahí podemos ver que, obviamente, el tema de bebidas, carnes, son donde más distorsiones se dan, ya sea en términos de aranceles o proporción de líneas arancelarias que sufren de aranceles más elevados. La gráfica está viendo en una publicación de FAO, que es más conocida como SOCOS, que mide el costo del comercio. ¿Qué es lo que quiere decir? Mide, por ejemplo, si volvemos al vino, ¿cuánto vale una botella de vino chileno en el mercado chileno versus esa misma botella de vino puesta en Colombia o en México o en Estados Unidos? ¿Ah? Entonces, eso muestra, por ejemplo, que si nos vamos a nuestra situación, que acá en América, que el comercio, por ejemplo, entre Chile y Colombia, ¿ah?
tiene un sobrecosto equivalente a valores de más del, casi ahí estamos hablando de sobre el 200%. Vale decir que esa botella de vino, solamente por costos, que incluye todo, aranceles, temas logísticos, es sobre el 200%, o sea, o por impuestos internos. Pero esa es la situación en general entre el comercio entre Chile y Colombia, siempre que, siendo que tenemos un acuerdo comercial absolutamente abarcativo, o sea, ahí no hay nada que hoy día pagar impuestos, todo pagas, entra con 0%, pero por tema logístico, porque no hay ruta. En general, las rutas marítimas, por ejemplo, acá van desde los puertos de Chile, digamos, Valparaíso, eh, San Antonio principalmente. Si es que van a otro puerto importante, van acá a Perú, a Callao, a Chancay, que es el nuevo puerto que se inauguró en Perú, y de ahí van a México y cruzan a Asia. O hoy día de Chancay ya están haciendo el cruce directo. Entonces, como que no hay ruta para Colombia. Tendría que ser barco más pequeño, entonces todo eso encarece también el comercio, ¿no? Y esto un poco, por eso es importante todas estas trabas, porque esto es una cálculo de equivalente al valor, pero ahí está escondido todo, desde los temas logísticos como también las barreras, en el caso de usted, a las no arancelarias, que sería el tema sanitario y fitosanitario, que a veces impiden incluso el comercio. Acá, ya lo hablé en detalle del acuerdo de agricultura, pero otros tres acuerdos muy relevantes que también son de la Mercedes, de Rayado Cancha, ¿no? Que repercuten directamente en poder comerciar y directamente en su trabajo. Uno que es el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, también del año 95, que son todos los leyes, decretos, como decía Leo. Todo esto tiene que ser basado en la ciencia, ¿no? Yo no puedo poner medidas extras que vayan más allá de la ciencia. Dicho eso, la realidad muestra que obviamente hay lobby de la industria. Ahí tenemos casos palpables. O sea, hoy día tenemos ya cuántos años lleva la disputa entre Panamá y Costa Rica por los lácteos. O sea, los lácteos ticos no pueden entrar o entran con sobreprecio, sobrecargas a Panamá muy alto, por una protección al productor local. O algún minuto me tocó como agregado comercial de Chile en Perú. eh, ya lo puedo decir, defender intereses chilenos en el sentido que prohibía el acceso, por ejemplo, del aguacate, de la palta peruana a Chile, por la posibilidad de que un cuesco, ¿ah?, de un aguacate se plantara en Chile y crecieran árboles contaminados. Entonces, por eso no se permitía el ingreso. Y todos sabíamos que era por presiones del sector productor, porque obviamente la escala ya de producción de la palta peruana permitía bajar los precios del mercado local. Entonces, de ahí hay que ser realmente, en este sentido, hay que ser muy papista, porque sobre todo en otros países somos portadores netos. Si no somos los primeros en respetar esto, nos van a devolver esto otros países y vamos a ser más preocupados, porque nosotros, como le mostraron las cifras, pero es importante, vendemos mucho más de lo que compramos en alimentos. Entonces, nosotros debemos ser los primeros en hacer valer, respetar todos estos principios, ya los del Códex, todo lo que te hace regir el comercio y que se puedan transar estos alimentos. Después está el acuerdo de obstáculos técnicos de comercio, los OTC más conocidos, que son otros reglamentos técnicos, como puede ser el etiquetado frontal o ciertos envoltorios, envases que se requieran en la etiqueta. Y está otro acuerdo de otras medidas, ¿no? Que ahí puede ser, por ejemplo, certificación alguna muy específica que se quieran colocar, que vienen con el acuerdo de facilitación al comercio, que también tienen que ver con temas aduaneros, de procedimientos. Por ejemplo, ahí se acogió una norma que se hizo, que fue muy importante, por ejemplo, en la pandemia, porque todo lo que era medicamentos y productos perecederos, dígase alimentos, tuvieron prioridad en la transacción del comercio. Por eso al final el sector agrícola fue tan resiliente en la pandemia. Si uno ve lo que menos cayó, tuvieron obviamente el comercio quizás de medicamentos o de vacunas y de insumos, las mascarillas, guantes, pero el alimento prácticamente no cayó, ¿no? Gracias a este acuerdo de facilitación del comercio, que se cogieron todos los países y permitió que en la fila, en los puertos, los contenedores con alimentos se pasaran al primer lugar, ¿no? Entonces, eso también es relevante. Ahora, si miramos esto en cifras, ¿ah?, la relevancia que tiene las medidas sanitarias y fitosanitarias, ven
que hoy día son vitales. O sea, si ven el tema arancelario, los aranceles, que en la barra verde son lo de los productos agroalimentarios versus la morada, que es la del resto de la economía, vemos que los países de más bajo ingreso hay aranceles más altos, que van en torno al 16, y los países de más alto ingreso, que son los que más compran alimentos, también nos van a autocastigar, tienen aranceles promedio bajo el 5%. Vis a vis, si uno arancelizara todas estas las barreras no arancelarias vinculadas a medidas sanitarias y fitosanitarias, vemos que esta protección está en torno, incluso sobre el 20%. En Europa o en los países de más alto ingreso está esto llegando al 25%. Entonces, por ende, ¿dónde está el foco? Hoy día, más allá de la coyuntura geopolítica que hoy día vivimos, que subió el arancel promedio de Estados Unidos de 0,5 a 14, 15%, promedio general de la economía, pero el resto, vemos, en general, todo se centra, se sigue centrando en las medidas sanitarias y fitosanitarias. O sea, por eso las homologaciones, los reconocimientos mutuos, entonces el trabajo que hacen ustedes, a fin de cuentas, es tan relevante. Porque eso es lo que tenemos que reducir si queremos realmente llegar con los alimentos, no solamente en la calidad adecuada, que cumple ya con los objetivos que están pidiendo de sostenibilidad, sino también más baratos para el consumidor, porque obviamente necesitamos esa adquisición. Y lo otro son las otras medidas nacionales, como le señalaba, de algunas burocracias, pero si bien en los países de más bajo ingreso, por temas principalmente institucionales, de no tener laboratorio o tener mucha rotación de funcionarios, o excesiva rotación de funcionarios, es que hay que comenzarlo nuevamente, pero estamos hablando que la equivalencia a estos de aranceles son en torno, su nominal arancel son en torno al 6%, o sea, incluso más bajo que lo que es el arancel propiamente tal en alimentos. ¿Cuáles son las iniciativas regionales de América Latina que tienen que ver con el comercio? Desde la ALADI, que es como la mini OMC, la Asociación Latinoamericana de Integración, que es la que rige o donde están depositados todos los acuerdos comerciales suscritos entre los países de la región. Eh, Esto no incluye Caribe, o sea, está prácticamente toda Sudamérica, o lo que se conoce la Comebol, si lo llamamos en términos futbolísticos, que no está Guyana ni Surinam, ¿no? Sino el resto de países de Sudamérica, México, está también hoy día Panamá y está en ingreso ahí a Nicaragua, ¿no? Pero después tenemos la Comunidad Andina, que son los países Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? CARICOM, que son todos los países del Caribe, bueno, Mercosur, tiene estos asociados como Chile, como Bolivia, como Venezuela, el TLC, que era el Telecán y el TECMEC entre los países de América del Norte, la Alianza del Pacífico, bueno, y otras iniciativas que no se meten son comerciales, como la CELAC, el ALBA, ¿no? Que también están aquí presentes en la región. ¿Mm? Vamos ahora a los acuerdos comerciales, qué es lo que está pasando, cómo podemos mejorar esto. ¿Qué es lo que pasa? Ya el señalé, la OMC no ha sido muy fructífera en lanzar o en avanzar en las negociaciones multilaterales. Seguimos pegados en el Acuerdo de Agricultura del año 95. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una cláusula de habilitación que se llama, que es el artículo 24 del GATT, que permite, vía notificación a OMC y todo, firmar acuerdos regionales comerciales, los conocidos ACR o TLC, ¿no? Entonces, es ir más allá de estos aranceles consolidados entre países. Entonces, esto permite en general, firmar estos acuerdos y qué es lo que muestra la evidencia, vamos a ver después de alguna de ellas, es que esto principalmente, estos acuerdos han sido más suscritos a nivel subregional, entre países de la misma región. ¿Verdad? Eso es bastante atípico, como lo que ha hecho Chile, por ejemplo, de suscribir acuerdos prácticamente con todos los países del Asia, con toda Europa y vis-a-vis. Pero generalmente los acuerdos es más un estilo Mercosur. Tienen los países cuatro Mercosur y acuerdo con Chile, con Colombia, con los países de la zona, ¿no? No tiene recién ahora, después de 20 años, estaría firmando o entrando en vigencia en acuerdo con Europa, por ejemplo, pero no tiene acuerdo con Estados Unidos o con México. Esto aquí es lo que busca también promover la convergencia de las políticas internas y regulaciones, vital. O sea, si todos tenemos regulaciones distintas, ¿cómo comercializamos? ¿No? Si todos tienen que pedir cosas distintas o no hay reconocimientos mutuos de los servicios sanitarios, como los SAC o los SENASA, ¿no?
es prácticamente imposible comercializar. ¿Mm? Eh, También esto permite o ayuda obviamente a mayores escalas de producción, entonces permite el desarrollo de cadenas de valor regionales, como puede ser, no sé, el jugo de naranja o otros jugos, mezclas o la agroindustria con las conservas, otros productos que se puedan ir buscando. ¿Mm? Y por eso también todos estos acuerdos comerciales o tratados de libre comercio suscritos bilateralmente buscan también, tienen capítulos especiales para los temas sanitarios y fitosanitarios, que buscan este reconocimiento mutuo, como le decía, la armonización regulatoria. ¿Cuáles son las oportunidades que plantea, primero, firmar un acuerdo comercial bilateral? Primero, lo que se llama, lo que llamamos los economistas, la creación de comercio. Porque al reducir aranceles, permite justamente acceder a productos más competitivos, más eficientes en su producción. Entonces, lleva a importaciones de menor costo y por ende beneficio principalmente a los consumidores. Pero también tiene mirada en contra, porque también esto desvía comercio, ¿no? Siempre y cuando, porque decía, quiero comercio siempre y cuando yo le bajo aranceles al que es más competitivo o más eficiente en esa producción. Pero desvío comercio si al final hago con este acuerdo comercial que dejo en mejores condiciones a alguien que no es el más eficiente en la producción. Entonces ahí si hay una pérdida social, digamos, una cierta castigo hacia ese mismo consumidor, que si hiciéramos paralelo, podríamos beneficiarlo comprando de forma más eficiente. Se erosionan las preferencias. Nuevamente, si yo tenía un arancel parejo 6 o lo llevase ahí a cero, eventualmente si negociara con todo el mundo, como lo hace, no sé, Singapur, que no cobra aranceles, dependiente si hay acuerdo comercial o no, te, te da esta pérdida, podría ser de preferencia. Y generalmente los países que tienen menos institucionalidad, países más subdesarrollados, o menor desarrollo relativo, más vulnerables, son los que participan menos de estos TLC porque no tienen institucionalidad para poder negociar. Si negociar un acuerdo comercial en este equipo bien fuerte, o sea, yo fui parte de ese equipo en el caso de Chile, ¿no? Donde no solamente el equipo que está en Cancillería o los Ministerios de Comercio Exterior de otros países, sino también la logística o la coordinación con todos los otros ministerios sectoriales que son parte de estas mismas negociaciones, sin hablar siquiera de la organización también que se requiere del sector privado, porque uno negocia solamente para beneficiar a esos sectores y también a los consumidores. Esta es la integración regional en la trayectoria, para que vean que ha sido regional. De ahí ven los colores. Como se ven, la única región que según la evolución desde 1995 hasta más o menos la fecha, la única región que no muestra un tono claro, ¿no? Es África. África es la única que todavía no tiene esa intensidad de comercio o de agrupación regional que para el resto del continente está claro. O sea, aquí el amarillo predomina en Asia, o sea, hay una cierta alianza, lo mismo que tienen los países de ASEAN con China, ya que hay acuerdo, y lo mismo que pasa aquí en América. O sea, en los países de la Ribera del Pacífico, que somos parte de la Alianza del Pacífico, más Canadá y Estados Unidos, todos tenemos acuerdos comerciales, ¿no? Vis a vis lo que no tiene Mercosur. ¿No? En acuerdos comerciales a nivel mundial también hay un gran aumento. Si uno ve desde que se suscribe el acuerdo, ¿ah? El año 95, estamos por acá, aquí es cuando cambia la tendencia de de la curva, ¿no? Ahí empiezan a suscribirse estos acuerdos comerciales. Este gran aumento de hace un par de años es cuando salió Reino Unido, Gran Bretaña, de la Unión Europea. Entonces ellos, como perdieron todos los acuerdos comerciales que suscrito la Unión Europea, empezaron a negociar bilateralmente. Por eso ese aumento tan, tan fuerte ahí, pero generalmente hoy día estamos hablando que hay acuerdos en el mundo. Pasamos de 50 acuerdos que había hace a la firma de la OMC, digamos, en el año 95, a 373 hoy día que están en vigor, vigentes, que ha sido notificado a la OMC, más otros 58 acuerdos comerciales que no han sido notificados a la OMC, pero están en vigor y que son reconocidos como tales. Y la mayoría de nuestros acuerdos son bastante amplios, los llamados TLC, Tratados de Libre Comercio, que incluye no solamente intercambio de bienes, sino de servicios, de inversiones, de prácticas laborales, de objetivos de sostenibilidad. Después, solamente un 7% son los acuerdos de alcance parcial, que son como las liquidaciones, son como reducciones de aranceles, ¿no? El nuestro lleva a cero, como los acuerdos generalmente que uno tiene con India,
¿ah? Que ha sido uno bastante modesto o poco ambicioso todavía en sus negociaciones. Y los otros son las uniones aduaneras, como es el caso de Mercosur o de Europa, que tienen un arancel externo común, ¿ah? Que se negocia entre ellos y ponen un arancel para todo ese intercambio. ¿Mm? Y lo otro, como ven ahí, el 84% de todos los acuerdos suscritos son bilaterales, y solamente el 16% son plurilaterales, son más de dos países. ¿No? Camilo, perdona que te Aquí interrumpa, pero sé que ya te queda queda nada. poco, pero no nos queda Sí, mucho tiempo. Sí, gracias. ya no se termina el tiro, se quedan dos láminas. Acuerdos comerciales, todo lo mismo, solamente para ver por países, como decía, Unión Europea la que la lleva, Reino Unido que puede reemplazar, esta, que son los países de Suiza, los países que no son de la Unión Europea, que están en Europa, digamos. Chile, que está en cada región, con 31 acuerdos, y ahí viene Singapur y así Perú viene después, o México, que eran los otros países que tienen muchos acuerdos a cada región. Y con esta, la última slide, eh, previo a las conclusiones, es para que vean aquí, mostrar cuál es la integración a nivel de acuerdos comerciales en la región, ¿no? Y como ven aquí, esto del Caribe, la última parte, solamente el Caribe, por ejemplo, tiene acuerdos entre ellos, mm, salvo algunas excepciones con Costa Rica, República Dominicana. ¿Ah? Pero no tiene más acuerdos. Lo que pasa, no sé, en Mercosur hay un gran espacio de negociar con México, por ejemplo. Tienen acuerdo, no hay un acuerdo, México tiene acuerdo con Estados Unidos, con Canadá, tiene con Chile acá en el sur, con Perú, pero no tiene con Mercosur, ¿no? Entonces hay muchos productos que México hoy día no solamente le vende y le compra a Estados Unidos y no lo hace hacia el sur, ¿no? Es un poquito este aumento. Como observación, los mensajes que quiero dejarle al final. Primero, resumiendo todo esto, el comercio alimentario mundial se está expandiendo, liderado principalmente por la economía emergente. O sea, los países desarrollados, por la evolución, pasan a productos con mayor valor agregado y traspasan esa dependencia de alimentos al comercio, compran esos alimentos. Que en América Latina es un exportador neto, pero sigue dependiendo de pocos productos y pocos socios, ¿no? Estamos muy concentrados, te decía, en 5 o 10 productos, que explica la mitad, y pocos socios. O sea, si ve uno, China y Estados Unidos, es prácticamente la mitad del comercio. Si uno mira como región, Asia es el 40%. Los acuerdos eh, comerciales regionales, estos TLC bilaterales, son fundamentales para la norma dinámica de integración. O sea, es la única forma hoy día, dado que la OMC está detenida en eso, poder seguir avanzando. ¿Cuál es la situación hoy día en América Latina? Que sigue, como decía, un 15% del comercio internacional, sigue siendo muy bajo. Las medidas no arancelarias, es el MNA, están muy extendidas y son desiguales en toda la región. Ahí está el ejemplo que les decía de Panamá con Costa Rica. Una mayor coherencia, procedimientos simplificados que puedan apoyar el comercio. Y, pues, decía, uno está bien, uno debe basarse en la ciencia, pero sabemos que el lobby que hay detrás de los gremios es muchas veces más permeable a los gobiernos y al final hace que uno de repente se ponga creativo y aparezcan normas especiales o condiciones, exigencias que repercuten. Uno no puede trabajar en el comercio con riesgo cero. Eso no permitiría el comercio, ¿no? O sea, aquí hay que tener mecanismos realmente de gestión de riesgo, de revisión, pero no puede ser con comercio cero, o sea, con riesgo cero. ¿Y qué es lo que se espera? Una integración más profunda para apoyar esta resiliencia. Tenemos, hay que diversificar los mercados, diversificar los productos, porque estamos a puerta de distintas crisis, ya sea por temas climáticos, guerras, ¿no? Y el otro, seguir invirtiendo, y aquí ustedes juegan un rol fundamental, invertir en sistemas sanitarios y sanitarios y de facilitación al comercio sigue siendo vital, esencial. Como decía, pues esa es la principal barrera que tenemos, más que los aranceles más allá de la coyuntura. Acá les dejo simplemente, te lo pueden ver después, publicaciones que hemos sacado en los últimos años que te pueden permitir para mantener más conocimientos, porque se acá a nivel regional. Estos son los cursos que tenemos solamente de comercio, que les invitamos a inscribirse, son totalmente gratuitos. ¿Ah? Se dan todos los años en español y en inglés. Están también las ruedas de negocios que tenemos acá en la región, también 100% gratuitas. Si algunos saben o tienen algún emprendimiento, también pueden ser parte para ir buscando oportunidades. Eso es. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Camilo, por esa excelente presentación, dándonos todo este panorama de comercio que tenemos aquí en la región. Tenemos una pregunta de André Charles que le pediría por favor si nos puede dar un poco más de contexto, porque ya
pasamos el segmento en que hizo la pregunta y no se entiende fuera de. Tenemos ahí un mensaje de Francia en que aprovecho y le mando muchos saludos a nuestros colegas que hace un comentario sobre la política de CARICOM 25 por 25 más 5 para reducir la importación de alimentos fuera de CARICOM en un 25%. Y tenemos una pregunta de Daniela Vivero, que también aprovecho y le mando muchos cariños. Ella fue parte del equipo con quien iniciamos esta serie de webinarios, así que agradezco también su presencia hoy. Y bueno, ella agradece la presentación y hace la consulta de que ahora se está hablando de una nutrición como cuarta esfera dentro de la producción sostenible de alimentos. ¿Qué se considera al respecto? A ver si nos puedes ayudar con eso. A ver, es un tema, a nivel de negociaciones, hay un llamado justamente a incorporar este criterio, como de avanzar en negociaciones privilegiando productos o alimentos saludables, ¿no? O más nutricionales. Eso al minuto, siendo realista, no sucede mucho. O sea, uno negocia, son todavía priman los lobbies, ¿no? De los sectores. Pero hay una tendencia, hay un llamado a involucrarse, a buscar más sinergias con los ministerios de salud, digamos, o con los mismos ministerios de agricultura, y quizás la data lo único que muestra, uno podría ver en Europa, si los productos más saludables, si uno piensa que los productos más saludables serían las frutas y los vegetales, sí tienen a serle más bajos que productos más procesados o ultraprocesados, ¿no? Eso sí se da, por ejemplo, en Europa, pero en el resto de los países todavía no se da esa evidencia. En general, lo que ha pasado, lo que está pasando son más bien políticas internas, que son impuestos que desincentivan el consumo, ya sea de azúcar, el impuesto al azúcar, o al alcohol, o al cigarro, al tabaco, ¿no? Ese tipo de cosas que también no necesariamente van directamente al comercio, sino son más bien impuestos específicos internos, que ahí sí tienen que cumplir con el principio de trato nacional. Eso ya sea un producto nacional o importado, sí tienen que pagar sus tributos especiales que desincentivan su consumo. Muchas gracias, Camilo. Vamos a dar la palabra entonces a nuestra siguiente panelista, pero antes de eso quisiera ver si es que al menos los panelistas pudiésemos encender la cámara. Ahí nos falta solamente Leopoldo para registrar este momento, si es posible. Ahí está, para sacar una foto. Ahí va, un, dos, tres. Muchas gracias. Entonces, bueno, te agradezco nuevamente, Camilo, por esa presentación y acompañarnos el día de hoy en esta primera aproximación de nuestros webinars sobre Codex y comercio agroalimentario. Entonces, ahora quisiera presentar a nuestra segunda panelista, a Begoña Montero. Begoña es asesora legal del Departamento de Aspectos Regulatorios del Comercio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, de SUBREI. Dentro de sus funciones se encuentra la participación en los procesos de negociación y de administración de acuerdos de libre comercio en los capítulos obstáculos técnicos al comercio y buenas prácticas regulatorias, así como el funcionamiento del punto de contacto OTC de Chile en el marco de acuerdo OTC ante la Organización Mundial de Comercio, dar seguimiento también a los proyectos de la ley que tienen un impacto en el comercio internacional, coordinando estos temas con diferentes sectores y ministerios, además participa en los comités de OTC de foros multilaterales como el CPTPP, Alianza Pacífico, APEC, entre otros. Y en relación a la participación de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en el Códex Alimentario, Begoña es coordinadora del subcomité de Principios Generales de Códex y representa a Subrey en la Comisión Nacional del Códex. Bienvenida, Begoña. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te doy la palabra para tu presentación. Buenas tardes ya, María Los Ángeles, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a Camilo, a Leopoldo, eh, y por haberme invitado a ser parte de este webinar. Eh, bueno, junto con saludarlos, hoy día voy a tratar de profundizar en algunas cosas que ya Leopoldo, perdón, Camilo, ya les comentó. En términos generales, voy a hablar sobre la importancia del Códex Alimentario para el comercio alimentario en general y en especial también para Chile. ¿Cuál ha sido la experiencia de Chile en estas materias? ¿Y por qué es tan importante el Códex? ¿Y por qué es importante
que Chile tenga una presencia dentro de estas reuniones internacionales y cómo afecta eso al comercio. Eh, También, en primer lugar, me gustaría comenzar comentándoles qué es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y cuáles son las funciones que tenemos. Esta subsecretaría depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y su foco es diseñar, negociar, implementar y evaluar todos los términos lo que es la política económica y la política de expansión de nuestros productos a nivel mundial. Eh, las políticas de comercio exterior son primordiales y nosotros las implementamos. Eh, Eso en términos generales. Esta subsecretaría se creó por una ley, que es la Begoña, 21.080. ¿Sí? disculpa que te interrumpa, pero no vemos tu presentación. ¿No la ven? Ay, perdón. Estamos, A ver, dame un segundo. Eh, a ver, compartir. Ah, espérame, ahí está. Me parece que ahora sí. Eh, compartir, ya. Ahí sí o no? está cargando. Ay, sí, solo falta modo completo. Sí, perdón. Ahora sí. No, Ahí sí, tranquila, no pasa nada. Ahora sí. Adelante, ahora sí. gracias. Ya. Bueno, perdón. Voy a rebobinar un poquito, pero a grandes rasgos. Ahí, bueno, ahí, no, estaba hablando de la función y las labores de la subrey, que están establecidas en esta ley, la 21.080, y que tenemos por mandato implementar la política de comercio exterior en Chile y en el mundo, y de ahí nace todo el proceso de eh, realizar las acciones de integración comercial de Chile con el mundo. En términos generales podemos decir que nuestro política de Estado, porque es una política de Estado que trasciende el gobierno de turno, busca articular una política comercial con el desarrollo económico nacional, de manera que permita aumentar la productividad, la inclusión y la sostenibilidad a través de la inversión, de atracción de inversión extranjera que genera un valor agregado, la diversificación, la integración de las pymes, cooperativas, busca integrar a las mujeres. Hoy en día también estamos hablando de lo que son los pueblos originarios, se están agregando a todo lo que son las cadenas regionales y globales de valor y con un enfoque en profundizar la inserción de Chile en todos los bloques subregionales. Hoy en día nuestros acuerdos de libre comercio eh, buscan integrar todo esto a través de capítulos específicos. Como Camilo mencionó en algún momento, eh, los acuerdos de libre comercio se componen de distintos capítulos en el área donde yo trabajo, que es el Departamento de Aspectos Regulatorios del Comercio. Estamos a cargo de negociar los acuerdos eh, sobre materias sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio y buenas prácticas regulatorias. Y hay otros departamentos que se negocian otros temas. Y hoy en día se incluye pymes, mujeres, pueblos originarios que antes no estaban. Entonces se han ido modernizando para incluir todos estos temas que son muy importantes para la política exterior de Chile. Eh, ¿Cómo hacemos esto? A través, bueno, de la negociación de los acuerdos de libre comercio. Actualmente Chile tiene más de 34, creo que son 35 actualmente, acuerdos económicos comerciales en vigor, lo que abarca 65 economías mundiales, con un PIB que representan un PIB de un 88%, lo que se traduce en llegar a más de 50 millones de personas eh, alrededor del mundo. Así que tenemos un comercio que cada día crece más y que cada día necesita de el códex, porque el códex nos da un marco de normativa y de estándares muy importante. Y ahí me voy a, ¿cuál es la importancia del códex en los acuerdos comerciales? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Eh, bueno, porque, como decía, el códex tiene estas normas, estos estándares, estas directrices que nos pueden
que nos ayudan a eh, armonizar de alguna manera los temas, los temas relevantes dentro de lo que es la alimentación, la producción, el intercambio de bienes, eh, y que los países que participan en CODEX tratan de llevar estas directrices a sus países para poder armonizarnos, estar todos hablando en un mismo lenguaje. Eh, Subrey participa en distintas instancias dentro del Códex en Chile y tanto a nivel internacional, en las reuniones que se realizan durante todos los años a través del departamento al cual pertenezco. Somos además coordinadores del subcomité de principios generales, somos representantes de la Comisión Nacional del Códex y también en el Comité Coordinador de Códex para América Latina y el Caribe. Eh, los acuerdos, también tenemos una relación de cómo los acuerdos de la OMC que se eh, ponen en práctica en cada uno de los acuerdos de libre comercio que Chile negocia, eh, son también, son parte de este entramado de códex y también involucran muchas mucha aplicación de lo que se establece aquí. Por ejemplo, destaco mucho el acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias. Y en este sentido, en nuestro país, el CODEX ha tenido una gran importancia en la adaptación de la normativa interna, lo que contribuye a proteger la salud de los consumidores y a facilitar nuestras relaciones comerciales con el exterior. Eh, los países cuando hablan de CODEX y dicen yo aplico las normas CODEX, me guío por las normas internacionales, es alguna forma de dar un resguardo de que estamos hablando el mismo idioma, de que tenemos los mismos estándares y de que ese sería el piso mínimo para poder comenzar a negociar algo. Porque como sabemos, bueno, todo lo que es alimentos es muy importante que estén regulados, que sean inocuos, que sean eh, eh, sanos para la población, que no vayan a perjudicar la salud de las personas y por eso es tan importante tener esto en consideración. En este sentido, las normas CODEX nos ayudan a armonizar, como decía, a facilitar el establecimiento, el reconocimiento y la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias comunes para los diferentes miembros. En general, para poder lograr esto, los miembros deben basar sus medidas sanitarias y fitosanitarias en normas, directrices o recomendaciones internacionales. Y CODEX es un excelente punto de encuentro donde podemos lograrlo. Es por eso que para nosotros es primordial que exista este encuentro, ya que esto facilita el comercio internacional, difunde tecnología incorporada a los productos y los procesos, fomenta eficiencia y permite economías de escala, reduce costos para el consumidor y ayuda a los gobiernos a elaborar medidas sanitarias y fitosanitarias con base científica. Que eso es algo también que es muy, muy importante y muy valioso, que los países más desarrollados lo valoran y lo reconocen. Entonces, es muy importante resguardar todos estos beneficios que nos traen. Ahora quiero comentarles cómo funciona el Códex Alimentarios en Chile, cómo se estructura, cómo se lleva a cabo, cómo se implementa. Eh, bueno, comentarles primero que se estableció a través del decreto 19 del Ministerio de Salud, que se creó la Comisión Nacional del Códex, que es el CNC, que esta es una comisión asesora de carácter permanente de composición interministerial intersectorial y que es la encargada del estudio, propuesta, análisis y evaluación de todas aquellas materias relacionadas con las normas internacionales del Código Alimentario. Aquí participan representantes del Ministerio de Salud, de Economía, Relaciones Exteriores, participa la industria, participa la academia, y una comisión que se reúne de forma mensual, a veces más de una vez al mes, porque también aquí
aprueban las posiciones países que se llevan a los distintos comités del Codex. Entonces, es una comisión que está activamente sesionando. Además, se establece también por otro decreto que el punto de contacto para los temas CODEX y la secretaría del comité del CODEX se radica en el Ministerio de Agricultura, en especial en la Agencia Chilena para la Inocuidad y la Calidad Alimentaria, que es ACHIPIA, y que ella es la encargada del funcionamiento de ambos puntos de contacto y secretaría. Y también es la que eh, hace funcionar esta Comisión Nacional del Códex. Entonces, en Achipia, digamos, se radica todo el funcionamiento del CODEX y ellos son los que le dan vida y lo implementan a nivel nacional. Y nos representan también en un CODEX eh, propiamente tal. Este, este, esta comisión, que es Achipia, se crea en el año 2005 y tiene como objetivo coordinar y conducir el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria. Hoy en día se les ha ido dando más atribuciones y se les ha ido pidiendo modernizar lo que fue en sus inicios y hoy en día se habla del Sistema Nacional de Inocuidad y de Calidad Alimentaria. ¿Cómo reforzar eso? ¿Cómo implementarlo a través de coordinar a todos los actores que participan en la cadena de alimentos, desde aquellos que los producen, los transforman y los distribuyen, pasándolos por los que hacen la inspección, fiscalización, hasta llegar a los consumidores, con el objetivo de disminuir los riesgos y peligros para la salud humana en cualquier eslabón de esta cadena. Una de las metas que se estableció a Chipia al momento de asumir esta labor fue fortalecer la participación y la representación de Chile en las reuniones internacionales. Lo cual se ha traducido en garantizar que las posiciones nacionales sean consideradas en el desarrollo normativo de los trabajos que se realizan al interior del Códex, crear acuerdos de trabajo sustentables con organismos internacionales, con organismos observadores, generar una colaboración técnica con otros miembros del Códex eh, y poner a Chile en la vanguardia en muchos temas, en muchas directrices normativas internacionales. eh, Y para esto es básico y súper importante la coordinación que se produce entre todos los ministerios, porque aquí todos tienen sus especialidades, tienen sus áreas técnicas, todos tienen que aportar. Cada ministerio que participa dentro del COEX tiene a su cargo llevar la coordinación de ciertos comités. Eh, es así como Chile ha ido liderando en varios temas. Bueno, dentro de las funciones del Comité Nacional del Códex está elaborar en coordinación con los subcomités técnicos la posición que se presenta en cada una de las reuniones de la Comisión del Códex, eh, aprobar las delegaciones que representan a Chile en las reuniones a nivel internacional, colaborar con instituciones nacionales, internacionales y regionales en relación a estándares aprobados internacionalmente en materia de inocuidad alimentaria. Y bueno, como les decía, está integrado por representantes de los distintos ministerios, consumidores, academia, industria. Y es una parte importante del funcionamiento del CODEX en Chile. Otra parte importante es la Secretaría del CODEX, que está radicada en Achipia y que busca promover y apoyar las actividades del CODEX alimentario en el país, eh, lleva adelante las reuniones, dirige las reuniones del Comité Nacional, coordina el trabajo de los grupos de especialistas para el desarrollo de temas específicos, entre otros. Eh, el punto de contacto de CODEX es la entidad técnica encargada de realizar la comunicación y la coordinación entre el Estado, del Estado miembro y la Secretaría del Código Alimentario. Coordina, recepciona, envía información, comentarios, es el enlace entre los distintos actores, entre otros. Y después encontramos los subcomités técnicos. Ahí hay varios subcomités técnicos que representan a los comités que funcionan dentro del CODEX. Como por ejemplo, les decía, en mi caso yo estoy a cargo del Comité de Principios Generales, ahí está el Comité de Fruta y Hortaliza, de Especies, está el Comité de
bueno, un sinfín, la verdad, no los voy a nombrar todos porque son varios. Eh, Estos son grupos de trabajos técnicos integrados por profesionales relacionados y especializados en los temas particulares, eh, y buscan llevar a cabo y lo que se va viendo en estos comités a nivel internacional, de llevarlos al país y poder hacer una bajada de lo que se está trabajando y como país también apoyar en los trabajos que se realicen, que tienen por objeto solo mejorar los estándares, eh, hacerlos más elevados, que todos los puedan cumplir, que todos los puedan implementar en sus países. Eh, Hoy en día Chile es reconocido por tener una muy buena organización de cómo lleva el Codex adelante y se ha destacado harto ese trabajo. Así que destacar ahí también, bueno, que son 17 subcomités nacionales, el Comité Nacional, trabajan alrededor de más de 80 personas durante el año en la revisión y los comentarios de todo tipo de documentos del Codex. Se realizan aproximadamente 60 reuniones al año o incluso más, además de todo el trabajo que se hace vía correo electrónico, así que es un trabajo que no para y que siempre está en constante evolución. En este sentido, también me gustaría ligar cómo todo este trabajo que se realiza en el COEX afecta o se relaciona en la importancia que se le puede dar dentro del comercio agroalimentario. Eh, y aquí es súper clave mencionar que todo el trabajo que se realiza en CODEX tiene un impacto en el comercio, porque ayuda, por un lado, a reducir barreras técnicas al comercio, ayuda a aumentar la competitividad de las exportaciones agroalimentarias, a producir alimentos que sean más seguros, que sean más inocuos. Eh, También fortalece la imagen internacional de Chile como país líder en inocuidad alimentaria. Ha sido un trabajo súper colaborativo y que se ha podido ver reflejado en este tipo de situaciones. Eh, por ejemplo, podemos mencionar que las normas del COEX, eh, como los límites máximos de residuo, por ejemplo, en plaguicidas, son fundamentales para que productos chilenos como la fruta, las verduras o la miel puedan ingresar a mercados que son más exigentes, que tienen eh, requisitos más elevados. A través de las normas del COEX nosotros podemos encontrar cómo solucionar ese tipo de cosas. Eh, y estas normas garantizan que los alimentos chilenos cumplen con los mismos estándares de seguridad que lo exigido internacionalmente. Esa es la importancia. Es el nexo de cómo el Códex y comercio se conectan. Porque el cumplimiento de todas las normas facilita el acceso a los mercados y fortalece la confianza en la calidad de los productos chilenos. Eh, Así que para nosotros es muy importante que siga esa relación, que siga esa conexión. Eh, Me gustaría también comentarles que eh, este tipo de normas o este tipo de estándares los ve en general en todas sus participaciones, en todas sus redes de acuerdos comerciales, ya sean bilaterales o la participación que tenemos en distintos foros multilaterales. Entonces está presente en todo. Realmente es increíble cómo se conecta y cómo ya la norma con el comercio van de la mano. Y por eso es tan importante tener esto en consideración. Eh, Eso, traté de ser más rápida. Estoy abierta a si tienen preguntas eh, para poder hacerlo un poquito más interactivo. Muchísimas gracias, Begoña, por esa presentación. Tenemos hasta ahora dos preguntas, así que los invitamos a todos a escribir en el chat o la sección de preguntas y respuestas. Una primera pregunta viene
Dice, ¿existen normas internacionales que mejoren la alimentación animal? Y preguntan específicamente por el caso de cerdo. No sé si tú nos puedes ayudar con eso, si han visto algo en esa temática. Voy a volver a leer la pregunta. A ver, aquí está. Ah, mm, no, no veo. Bueno, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, Respecto de preguntan si existen normas internacionales que mejoren la alimentación animal. que mejore. eh, de seguro tiene que haber, la verdad es que no la conozco en específico, pero de seguro que deben haber o se debe estar trabajando en eso, porque en general todo va a mejorar tanto la producción como el producto final. Cómo se produce ese producto es una parte súper importante y cada día se está como trabajando más en ello, en el comercio sustentable, en la forma de producir sea más amigable, así que deben existir. Específicamente no las conozco, pero seguro deben existir. No hay problema. Y otra pregunta dice, ¿todas las normas que regulan el comercio de alimentos son normas del Códex? No todas, pero la mayoría sí. Yo diría que la mayoría sí. La mayoría de los países se basan al menos o toman una norma COEX para poder mejorarla, hacer una norma quizás más elevada, o tomar esa como base y partir de ahí. Hay países también, los más desarrollados, que tienen sus propias normativas y van más allá de COEX, pero la mayoría se basa en CODEX. Sí. Gracias. Tenemos a Leo también, a Leopoldo, que nos puede ayudar con la pregunta de los piensos en animales. Sí, Leo, adelante. sí, sí, complementando lo que dice Begoña, sí, efectivamente el Códex también tiene un ámbito de trabajo que es la alimentación animal y la inocuidad de los piensos es parte de esa labor. O sea, siempre va a ser, digamos, desde el concepto de la inocuidad de los alimentos, parte del eslabón primario de la cadena de producción y eso es desde la alimentación de los animales. Así que sí hay normas, códigos de práctica y directrices relacionadas con alimentación animal. Eso, gracias. Gracias, Leo. Una siguiente pregunta dice, ¿cómo ha influido la implementación de sistemas de trazabilidad en Chile en la conformidad con normas internacionales? ¿Y qué desafíos técnicos se enfrenta en un país con agricultura diversificada? Wow, una gran pregunta. Eh, sí, bueno, se ha mejorado mucho todo el sistema de trazabilidad porque los países también lo exigen, lo piden. Se ha ido implementando cada vez eh, más una labor más acuciosa respecto a llevar la trazabilidad de los productos, porque esto también mejora la inocuidad y la salud en general de la población. Así que sí, ahí también se generan varios desafíos, todo viene acompañado de desafíos que hay que ir mejorando, pero creo que en Chile somos súper mateos con eso. Tratamos de siempre estar cumpliendo, siempre estar yendo a la par de lo que se nos exige internacionalmente. eh, Así que creo que siempre hay espacio para seguir mejorando, pero es un trabajo constante que se hace en coordinación con el Ministerio de Agricultura, con el SAC, con el Servicio Agrícola y Ganadero, en la pesca, depende como el producto del cual estemos hablando, pero es algo que se trabaja diariamente, que siempre se está mejorando también el proceso, etcétera. Muchas gracias. Después nos preguntan sobre, em, sobre la mano de obra o la cantidad de personal que trabaja en torno al Códex en Chile. ¿Cuántas personas hay en la Secretaría y en los comités? Una Mira, curiosidad. en Achipia, que es la que lidera todo esto del CODEX, el equipo es pequeño, creo que no deben ser más de 20 personas, y está dividido ahí en cuatro áreas.
y cada persona ahí lidera ciertos grupos en conjunto con todos la ayuda interministerial que se proporciona, porque como dije, participa Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Relaciones Exteriores, que soy yo, eh, con otros colegas. Entonces, si sumamos todo el engranaje que se mueve para que esto funcione, podríamos llegar quizás a 150 personas fácilmente. Pero si hablamos solo de Achipia, es un equipo pequeño y que ellos coordinan todo esto a través de todos los demás ministerios. Excelente. Después dice, bueno, agradecen por la respuesta. Y otra pregunta dice, la importancia de Codex es fundamental al emitir normas internacionales de referencia reconocidas en el acuerdo OTC, MSF de la Organización Mundial del Comercio. No obstante, los países siguen emitiendo regulaciones. Se notifican por mes al comité de la OTC, del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, gran cantidad de regulaciones. ¿Cómo lograr ampliar la cobertura en normas internacionales del Códex para impulsar la convergencia regulatoria de los países y reducir las brechas en los sistemas regulatorios nacionales? Uf, ese es un tremendo tema, muy interesante. Esa es otra área en la que también participo, que son la mejora regulatoria, las buenas prácticas regulatorias y cómo a través de estos pilares poder mejorar estas brechas a las que se hace referencia ahí en la pregunta. Efectivamente, los países siempre siguen regulando, van más allá de las normas que tenemos en el Códex. eh, y eso hace que sea muy difícil mantener un conteo del acervo normativo, tanto nacional como internacional. Eh, por suerte tenemos a la OMC, que es donde los países deben notificar sus proyectos de reglamentos, de normas, de ley, y donde nos podemos enterar qué es lo que van solicitando, qué medidas, y también tenemos la oportunidad de poder hacer comentarios a estas notificaciones eh, a través del IPIN. No sé si lo conocen, paso ahí la propaganda. Si pueden meterse a IPIN, buscarlo, armarse una cuenta, cualquier persona lo puede hacer y armar su perfil y les van a ir llegando según su interés, según los países que les interesan, según el tipo de producto que les interesa, les va a ir llegando todo lo que se vaya notificando por ahí. Así que ahí esa es una buena forma. Eh, y bueno, y a través de la OMC nos permiten poder tener esta oportunidad de dar nuestros comentarios, de poder influir de alguna manera antes de que de que el proyecto sea una ley. Eh, y bueno, es un desafío súper grande y va ligado con lo que hablaba al principio, que son las buenas prácticas regulatorias, la mejora regulatoria, cómo poder converger. Lo ideal sería converger y que todas tuviéramos una norma que regule a todos por igual, pero también es difícil porque tenemos países que están más desarrollados, otros que están menos desarrollados, y por lo tanto eso hace que no sea posible tener una misma norma para todos, pero se intenta. El CODEX lo intenta, la OMS lo intenta, y en eso estamos trabajando día a día, pero tiene sus desafíos también. Así que eso. Muchas gracias, Begoña. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta por ahí que nos pueda compartir en el chat? Oye, qué bueno que se hayan atrevido a preguntar harto, me gusta eso. ¿Cierto? Y les Sí, agradezco por todas las preguntas. hay Quizás que no tienen todas aprovechar. las respuestas, pero al menos sirve para poder saber también cuáles son sus intereses. Así que Exacto. gracias. Voy a revisar. No tenemos más preguntas, así que bueno, Begoña, te agradecemos muchísimo por tu presentación, por acompañarnos hoy. Lo No, mismo gracias a usted. para Camilo, Leopoldo. Ha sido una sesión muy interesante y distinta a las que hemos tenido previamente en esta serie de webinarios. Y aprovecho de dejarlos invitados también para la siguiente sesión, el módulo 10, que será el 23 de octubre, muy pronto, en algunas semanas más. Ahí vamos a estar compartiendo en las redes sociales el enlace para inscribirse y que vamos a seguir tratando este tema, que creemos que es una inquietud que hay a nivel regional, así que
Tendremos aquí a más invitados de distintos países de la región para que cuenten su experiencia y compartan cómo han vivido el comercio agroalimentario y con la implementación del Codex. Así que lo otro, les comento que la sesión se grabó y siempre nosotros vamos trabajando las sesiones y guardándolas en la página web de esta serie de webinarios que les comparto en el chat para que puedan ingresar y revisar esta de los próximos días y las anteriores, así que todos invitados. Agradezco nuevamente a todos, Begoña, a quienes nos acompañaron, a los equipos de interpretación, Camilo. Así que muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima.